Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal a un coche que tiene mucha leyenda, muchas generaciones a sus espaldas bajo la denominación Corsa. Sí, hoy estamos con el Opel Corsa, pero en esta oportunidad con la versión eléctrica. Ha recibido una muy buena actualización, sobre todo a nivel de diseño y algunos retoques necesarios, y creo que ahora sí puede ser una clarísima alternativa para quien busque un coche urbano, un coche con cierta comodidad, una buena autonomía para lo que hay en el mercado y por supuesto poderte permitir unas escapadas de fin de semana alrededor de tu ciudad o que no tengas tanta necesidad de tener muchos kilómetros. Sin embargo, siempre tienes la oportunidad de recargar, ya que es un coche que admite corriente continua y poder tener una recarga rápida en cuestión de unos 20 minutos. Pero eso lo hablaremos a lo largo del vídeo de hoy para conocer a esta nueva versión del Opel Corsa eléctrico. Bienvenidos. Vamos a dar el repaso exterior a este Opel Corsa eléctrico. Tenemos esta unidad que es el acabado GS, el más alto de gama, ya que también tiene la mayor potencia disponible para esta gama de Opel Corsa. Por debajo de él tenemos la versión Edition, que tiene 136 caballos, pero básicamente cambian en el frontal. Ahora incorpora esta nueva parrilla denominada Visor de Opel, totalmente negra, le da continuidad a toda esta zona frontal y incorpora por 800 euros también estos faros IntelliLux matriciales. Antes tenían una cantidad de LEDs por faro, ahora duplican, ahora llevan 7 LEDs que se pueden apagar y encender o de manera automática y complementan 14 LEDs disponibles en ambos faros, así que tiene muy buena iluminación y es un extra muy recomendado. Aquí en la parte baja, pues bueno, notamos estas falsas entradas de aire en negro, esta parte de la calana donde está el radar y los antiniebla. La verdad es que le da un buen formato a este frontal. Vemos aquí esta pequeña cresta en el capó y estas líneas un poco más de caída que van hacia el lateral, donde notamos que tenemos esta aleta con esta zona aquí un poco más grande y estas llantas específicas de este acabado en tamaño 17 pulgadas y unas gomas 205/45 de perfil firmadas por Michelin. En este caso también el acabado GS incorpora el doble tono de color, en este caso negro brillo en la zona alta del techo, por supuesto, y las carcasas de retrovisores, no vemos ningún tipo de cromo y todo con goma en las ventanas. Por supuesto, esta zona que le da este efecto flotante al techo en el pilar C, y vemos las líneas, unas líneas que marcan desde esta zona de la aleta, va por la parte alta de las puertas y vuelve a perderse aquí justo llegando al pilar C. Una zona baja con una talonera que va anclada también a esta zona del pilar C y una pequeña línea para darle algo de dinamismo en la zona baja, ya que la chapa, como veis, es bastante limpia. Manetas, manos libres en la parte delantera con el cilindro allí a la vista, algo que ya tenía tiempo que no veía en coches, pero aquí se mantiene. Y por supuesto en este pilar C vemos la tapa para la recarga, aquí con sus indicadores, aquí la zona para la recarga continua y por supuesto los indicadores de la iluminación. Pasando a la saga, pues encontramos esta trasera con un buen diseño. También las ópticas traseras han recibido un ligero ajuste, tanto de diseño como de tecnología. Llevamos LED, también vemos este alerón muy bonito, en negro brillo, para darle continuidad al techo, con la tercera luz de freno en LED. Y aquí vemos también la zona trasera donde abarca todo el nombre Corsa en negro, con las letras también de E para especificar que es la versión eléctrica en este lateral. Por supuesto vemos un paragolpes con los catadióticos en los laterales, no hay salidas de escape por supuesto porque es un coche 100% eléctrico, y vemos allí un pequeño elemento
en negro, una diferenciación en el paragolpes para darle ese aire un poco de difusor, aunque no es ningún difusor, pero sí que le da un toque diferente. Y vemos también allí iluminaria para los antiniebla justamente ahí en la zona baja. Así que nada, también vemos la antena tipo aleta de tiburón en la zona alta del techo. Y ya, ¿qué opináis? ¿Os gusta este diseño? ¿Os gusta el color, la combinación? Dejar aquí vuestros comentarios más abajo del vídeo. Vámonos para adentro. Bueno, vamos a empezar por el maletero, pulsador, pero totalmente manual. Y aquí encontramos este maletero, 260 litros de capacidad. Como veis, llevamos los cables, nuestra mochila, y justo debajo podemos abrir y tenemos un pequeño hueco donde llevar el kit de emergencia, poco más. En este caso abatimos los asientos en formato 60-40 y podemos ganar unos 1200-1300 litros aproximadamente de capacidad máxima. Unos acabados bastante simples, no hay mayor historia. Aquí vemos la iluminación en un lateral y aquí un pequeño gancho en este otro lado. La verdad es que tiene una boca de carga bastante bajita. Lo bueno de este tipo de coches compactos, pequeños, antes era un utilitario, pero ha dado un pequeño salto en cuanto a dimensiones y ha mejorado un poco más este apartado, sobre todo de maletero, y ahora veremos en el interior qué tal es. Aquí vemos también detalles en negro en la zona intermedia, vemos mitad de color, y este plástico, bueno, muy normalito, con dos asideros en ambos lados para mejorar el cierre del portón. Vámonos para adentro. Vamos a ver las plazas traseras. Yo mido 1,77, tengo que bajar aquí un poco la cabeza, extendemos el reposacabezas y cerramos. Pues bueno, es un coche compacto, pequeñito, que bueno, aquí llevo mi asiento en posición ideal de conducción y llevo ligeramente un dedo de separación. Nada mal. ¿Se puede ajustar un poco más este asiento? Sí, pero bueno, nos podemos apañar. Incluso puedo extender un poquitín las piernas y nada mal, oye. Marca generalista, plásticos duros, todo con distintas formas y elementos, pero viene siendo el mismo plástico. Si tenemos este tirador un poco más simulando aluminio, para darle diferencia, tenemos elevalunas eléctricos y bueno, todo con acabados bastante normales, ¿no? Aquí sí que llevamos un plafón iluminario bastante correcto, que incluso podremos encender las luces a nuestra conveniencia, y incluso tenemos para ambos lados, y eso está muy bien, muy similar a lo que llevamos por lo general en la parte delantera. Eso un buen punto. El tapizado en este acabado GS, que es el más alto de gama, llevamos este tapizado mixto que le da una buena terminación, y para las familias tenéis anclajes Isofix con una pequeña cremallera ya típico en el grupo Stellantis, y lo incorpora ahora también en el Opel Corsa. Es un coche, bueno, con buen uso, una banqueta correcta, las lumbares no sujetan casi nada, esta parte baja es confortable, es cómoda, no me llega a las rodillas, por supuesto, a las pantorrillas, bueno, es una banqueta bastante cortita, y no llevamos reposabrazos, con lo cual vamos a ver qué tal es este asiento central. Pues aquí ya voy pegando con las rodillas, yo que mido 1,77 tendría que abrir mucho las piernas, porque el túnel también es algo elevado y, hombre, para ir aquí 3 adultos muy justo, la verdad es que sí. Pero bueno, a lo mejor 3 niños se pueden apañar bien, eso sí, sin sillas de retención, porque automáticamente esta plaza central es totalmente testimonial. Sí es importante recalcar que llevamos 2 puertos USB para conectividad y así guardar nuestras cosillas aquí mientras cargamos el móvil o una tablet o lo que sea, y poder cargar con este dispositivo. Eso sí, no llevamos ninguna salida de clima, tampoco es necesario, es un coche bastante pequeño, así que en eso tampoco hay que tomarlo como un aspecto muy negativo, para nada. Así que yo creo que es un coche que cumple con una buena nota en esta zona trasera, en el segmento en el que está, yo le daría un 7,5. Así que vámonos para adelante. Plazas delanteras, mejor acceso, normal. Sí es verdad que tengo que sacar mucho el cuerpo para llegar hasta la maneta donde está, es un poco alejado. Y aquí encontramos un coche
que me ha dado buena sensación. Además tenemos estos asientos con un toque un poco más deportivo, sobre todo esta zona aquí un poco más alta, sujetan bien en esta K2 GS y bueno, me ha dado buena sensación, pero también ojito que estamos ante la versión GS, donde incorpora la pantalla más grande, la 10 pulgadas, y esto siempre enriquece un poco visualmente el coche. Tenemos el acabado Edition, que tiene una pantalla de 7 pulgadas y ya ese tipo de detalles, otro tipo de asientos, van bajando un poco esa calidad visual en un coche. Así que me gusta recalcarlo para que lo toméis en cuenta. Aquí notamos ya algún acabado diferente con esta mezcla de elementos, este pequeño tirador, aquí esta especie de alcántara en esta zona intermedia, aquí una pequeña polipiel, los elevalunas, regulación de los espejos exteriores, una buena bandeja con portabebidas, bastante bueno, algo que también podríamos tener en la parte trasera. En este caso vemos un salpicadero con acabados buenos en general. Tenemos esta parte negro brillo, tanto para la parte de la pantalla y aquí abrigando un poco el tema de cuadro de instrumentos, que también es digital. Y bueno, aquí vemos la guantera con muy buena dimensión, bastante grande para documentos. Aquí otra zona, al igual que en las puertas. En esta zona baja, bueno, llevamos el clima independiente con muy buena usabilidad de una única zona. Aquí 12 voltios, conector USB y una pequeña bandeja de carga inalámbrica justo aquí engomada. Toda esta zona también en negro brillo y está súper marcada, ya incluso nos lo han entregado así, súper marcada de manos, porque es una zona donde está el selector de cambio y es muy complicado poder tener esta zona bastante limpia. Aquí el freno electrónico, modos de conducción, ¿vale? Y tenemos aquí un pequeño hueco que nos vale para dejar el mando, por ejemplo, y dos portabebidas. Aquí un reposabrazos con una pequeña guanterilla para guardar alguna cosilla. Y bueno, tenemos una buena altura para protección. Es regulable en profundidad, más no en altura, ¿vale? Aquí en este lado tenemos el dial para la iluminación automática también con intensidad. Tenemos aquí el botón de encendido, aquí las luces warning e intermitentes. Aquí, bueno, los warning están justo aquí, aquí el intermitente, aquí los limpias y un volante con buen tacto, bien, tiene una buena terminación, aquí achatado, en esta zona en el tercer radio un poco de efecto aluminio, la verdad es que buen detalle, y tenemos pedales en aluminio que también le dan una buena terminación. En la zona alta, bueno, tenemos toda la parte de emergencia, con llamada de emergencia o llamada al sistema de atención de Opel, y aquí tenemos la iluminación tanto para ambos laterales como la parte central. Tenemos espejos sin iluminación y aquí también tenemos espejo sin iluminación. Buen detalle, la verdad es que es un coche que se agradece, ¿no?, verlo de esta manera. Vamos a repasar las pantallas, encendemos el coche, hay que dejarlo pulsado. Allí automáticamente se nos enciende el cuadro de instrumentos, pisamos el freno, ahora sí está encendido, ya nos indica aquí ready y tenemos la información instantánea en el coche. Podemos también ir cambiando el ordenador de a bordo, tenemos diferentes opciones de visualización, ahí tenemos la opción mínimo, personal 1, donde podremos personalizar, personal 2, que ya está configurado de esta manera, con los ordenadores de a bordo, tenemos la energía, se nos muestra el coche, ordenador, que es el mismo ordenador de a bordo, y los cuadrantes, que sería, digamos, el cuadro de instrumentos más típico. Aquí vemos lo que es el depósito, la energía de la batería, y en este caso el potenciómetro nos indica cuando vamos en modo eco, modo power, entregando la potencia, y modo regenerativo en charge. Vemos los kilómetros totales, autonomía y porcentaje de batería. Y aquí los típicos testigos de puerta abierta, cinturón y todo eso. ¿Vale? También tenemos aquí calefacción en este acabado GS del volante y también tenemos, por supuesto, calefacción en 3 intensidades
para los asientos delanteros, algo muy bueno. Y por supuesto la pantalla de 10 pulgadas, aquí vemos cómo está todo dispuesto con navegador, el sistema también es bastante fluido, bastante rápido, también podemos hacer uso del clima desde la pantalla, pero también lo tenemos aquí independiente, algo muy positivo, ¿vale? Volvemos a Home, aquí tenemos los detalles directamente del coche, directos, tenemos las funciones, tutoriales para poder hacer uso del coche, abrir y cerrar puertas aquí en este botón. Y bueno, aquí tenemos muchas cosillas interesantes, por ejemplo, cajón de aplicaciones, tenemos sistema HADAS, ajustes, mirror screen, Hey Opel, sistema Opel y incluso tenemos juegos. Por ejemplo, podemos jugar a 3 en raya. Vamos a jugar un momento con el coche. Hemos ganado. Algo muy interesante para cuando estamos cargando el coche o estamos esperando a alguien, pues nos entretenemos, ya que esto está únicamente disponible cuando el coche está totalmente aparcado, parado, ¿vale? Pues buena usabilidad, tenemos buena visibilidad, está enfocado un poco hacia el conductor, algo que se agradece muchísimo, tener este tipo de sistemas y bien pensado hacia el conductor. Ya lo tenemos encendido, no le demos más vuelta y vamos a ponernos en marcha a ver qué tal va este Opel Corsa eléctrico en la carretera. Acompáñame. Ya estamos al volante del Opel Corsa eléctrico. Motor, potencia de 156 caballos y batería de 51 kWh, que la marca más o menos nos indica que está en una autonomía de unos 400 kilómetros, nada mal para un coche con ideas más urbanas y de utilitario. Si echamos un poco memoria, hablar de un Opel Corsa nos recordaba ese pequeño utilitario para el cual nació realmente dentro de la marca, ¿no? Ya esta generación, que ha sido un pequeño lavado de cara, este Corsa, ya probamos el Corsa eléctrico en un anterior vídeo, incluso hicimos una comparativa en ese entonces, dejaré las tarjetas por aquí para que podáis verlo. El coche ha mejorado, pero sigue siendo el mismo Opel Corsa de esta última generación, ya derivando por supuesto todo con respecto a ser un coche del grupo Stellantis. Vamos al grano, que esto deriva de un Peugeot 208 y también el próximo Lancia Y. Pero Opel en este coche ahora ofrece un poco más de batería con mejora de autonomía, por supuesto, unos retoques a nivel de gama, ofrecen la versión Edition con 136 caballos y esta de acabado GS con algunos toques un poco más deportivos, pues en la potencia de 156. Una potencia que va más de sobra para mover este coche. Un coche que estaba comentando lo de utilitario y ahora este coche ya aumenta notablemente de tamaño en esta última generación y se nota un coche más aplomado, un coche con unas sensaciones de compacto pequeño, pero más de compacto y no tan de utilitario, ¿no? De un coche más urbanita. Este coche ya te invita a salir de la ciudad y hacer tus kilómetros. Y unos kilómetros que ahora mismo se ven muy positivos, muy favorables, gracias a esta mayor autonomía, gracias a una mejor batería. El tacto de dirección es muy correcto, es un coche muy agradable de conducir. También lo que transmite la suspensión y los puntos de apoyo también son correctos. Me gusta su desarrollo. Y tenemos el Drive Mode aquí con 3 modos de conducción. Tenemos el modo Eco, que se nota ya un poco de rechazo a esa pegada inicial para buscar mejores autonomías y mejores consumos. Luego tenemos el modo normal, que es un modo bastante recomendable para el día a día, porque el coche se compromete a una buena salida, sobre todo en incorporaciones, no tienes ese pequeño lag de reacción, ¿no?, a la salida. También es verdad que cuando ya estás en un coche eléctrico ya te va pareciendo hasta incluso poco,
ya tiene una reacción tan rápida que cuando cambias a estos modos dices, joder, que no sale, pero es que sale incluso como un coche gasolina, ¿no? Así que ya nos va mal acostumbrando estas alternativas. Y luego el modo Sport, que automáticamente ya notamos una mayor pegada, se ajusta a colores estos modos también en las pantallas y se nos pone en color rojo en este caso y otros colores en el normal y en el Eco. Un coche que además estos asientos en el acabado GS tienen un toque deportivo, siguen siendo muy confortables. La verdad es que la dirección transmite muy bien. La suspensión no varía para nada por los modos de conducción, no tenemos una suspensión adaptativa, nada que ver. Y un puesto bien logrado, tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores, tiene buen formato, buen campo de visión, incluso por la luneta interior también tenemos buena visibilidad y sin mayor problema, un buen cuadro de instrumentos simple, con los detalles necesarios, con buena lectura. Y en este caso el acabado GS nos ofrece esta nueva pantalla de 10 pulgadas con un muy buen formato. Además han mejorado el procesador e incluye la parte inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay. Esto al uso es un punto muy favorable. El acabado Edition, el de 136 caballos, lleva una pantalla de 7 pulgadas. Así que según lo que estés buscando puede favorecerte también ese punto tecnológico y de usabilidad. En cuanto a ergonomía, pues todo correcto, tenemos los limpias, las luces intermitentes, todo en buena posición, los mandos también en los radios multifunción del volante también correcto, aquí el volante un poco achatadillo, pero bueno, lo que estamos acostumbrados a ver. Un coche que bueno, permite carga rápida, carga continua, también carga de 7,4 kilovatios, incluso a 11 si te permite la conexión en casa. Si tienes un Wallbox, por lo general es 7,4, 3 kilovatios si cargas en conexión doméstica, pero lo normal puedas también cargar en modo continuo, que con 50 kilovatios hora, por ejemplo, estás en unos 20 minutos, ya tienes prácticamente el 90% de la batería al completo. Es una batería de 51 kilovatios que en eso sí que aporta esa dinámica de recargas, pero si por la noche tienes tu Wallbox a 11 kilovatios, con las 8 horas de noche prácticamente tendrías esos 250 kilómetros, 300 kilómetros aproximadamente de uso para tu día a día, y más que suficiente. Depende obviamente de qué rutas haces, pero si son rutas muy cercanas, tu casa, trabajo, tus rutinas diarias, vas más que servido en este coche. La verdad es que tiene muy buen tacto, la verdad es que estos coches cuando tienen este tipo de conducción y de opción eléctrica, pues se agradece, ¿no? Sobre todo la insonorización, ese tacto de respuesta al pedal del gas, que en este caso no hay gas sino electricidad, pues tenemos muy buena respuesta y la verdad es que es una gozada, sobre todo para entornos urbanos, y cuando salimos de él pues es un coche que cumple con el objetivo plenamente. ¿Qué consumos nos está haciendo? A ver, vamos a mirar en consumos. Vale, estamos hablando en este trayecto que hemos hecho durante estos últimos días, que hemos reiniciado el ordenador, hicimos una medición de 342 kilómetros y estamos en un consumo de 15,8 kilovatios hora, pero tenemos la medición total que son 625 kilómetros y estamos en 15,3 kilovatios hora, así que podríamos hablar perfectamente de una media de 15 y medio kilovatios hora en un coche de 156 caballos. La verdad es que nada mal. La frenada, pues tenemos ese toque regenerativo, se siente, pero también notamos que inmediatamente actúa esa mordida de la pinza y no tenemos mayor problema. La verdad es que se siente bien, no tenemos una fatiga general en los frenos, tampoco hemos hecho gran conducción ni deportiva ni nada, sino una conducción normal, así que para nada.
Es un coche que cumple con el objetivo principal, que es ser un compacto pequeño, pero con aires utilitarios, con buen espacio, buen confort y que pueda salir perfectamente los fines de semana con relativa comodidad, por supuesto, pero también relativa tranquilidad, sobre todo a nivel de autonomía. Ahora os cuento el veredicto final. Bueno amigos, eso es todo al volante de este Opel Corsa eléctrico, Opel Corsa E. Con el acabado GS, sí, el más alto de gama. Su precio, 36.000 euros sin descuentos ni promociones. Un precio que esto puede variar según la fecha que estés viendo este vídeo. Tenemos la versión Edition que estaría alrededor de los 32.000 euros y hay una versión un poco más baja que en teoría estaría sobre los 28.000 euros, que si mal no recuerdo es denominada Yes. Una versión inicial para esta gama de Corsa E. Un coche que, como lo comenté un poco en la parte dinámica, un coche que ha ido evolucionando. La mayoría de sus rivales le ha pasado exactamente lo mismo. Este Opel Corsa ya no es lo que era el Opel Corsa de primeras generaciones, un coche pensado en ser más utilitario. Ha ido evolucionando y yo prácticamente ya le veo casi que como un Astra de generaciones 3 o 4 generaciones atrás, porque tiene un tamaño ya bastante considerable para ser un Opel Corsa. Pero esto ha sido lo que ha ido evolucionando en el mercado y todos sus competidores le ha pasado exactamente igual. El Ford Fiesta, que ya ha desaparecido, por cierto, pero han ido evolucionando. Y ya esta generación, y siendo eléctrico, me parece que ya Opel ha dado los retoques necesarios y actualizados para ser un modelo muy a tomar en cuenta si estás buscando un coche 100% eléctrico. Buena calidad de rodadura, buena opción de autonomía. En líneas generales tiene buen espacio interior, buenos acabados y ya depende un poco de qué precio estarías hablando, porque sabemos bien que los coches eléctricos aún tienen un precio un poco elevados y tenemos aquí 3 versiones donde te puedes manejar según tu conveniencia. Pero un coche que yo lo recomendaría en pleno probar. La verdad es que no me ha defraudado. El diseño, pues para gustos colores, eso es algo un poco subjetivo, pero os dejo a vosotros la decisión final como siempre. Agradecemos a Opel España la sesión de este Corsa E y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y, por cierto, también dejar vuestros comentarios aquí debajo, que siempre estamos pendientes para contestarles y poder aclarar dudas sobre esta prueba o cualquier otra duda que tengáis al respecto del mundo del motor. Y por supuesto también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, además de TikTok, donde tendréis actualidad del motor y algunas cosillas diferentes a lo que estáis viendo aquí en el canal de YouTube. Por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Hasta pronto!